Ya, muy bien, colegas. Entonces, en ese sentido, estábamos repasando un poco los conceptos de muros, ya que se les proporcionó la hoja completa. Entonces, es importante que ustedes contemplen la teoría o que tengan conocimiento claro de todo el procedimiento, según el ACI para el diseño estructural de muros especiales, ¿no? Entonces, nos quedamos en esta parte. Estábamos viendo conceptos respecto al diseño por capacidad a corte de muros, ¿no? Y les había comentado de que teníamos que diseñar por capacidad en toda la altura del muro, ¿no? Entonces eso era importante, inclusive acá hay algún criterio de Priestley para el diseño adecuado de los muros en altura, ¿no? Básicamente es dotarle una capacidad de flexión mayor en el medio y como pueden ver, la resistencia a corte que le debemos dotar es pues muy superior a las solicitaciones del análisis, ¿no? Como tal. Entonces, esto producto debido a la sobreresistencia, efecto de modos superiores, y justamente eso se contempla en esta ecuación que está aquí, ¿no? ¿No? Aquí tienen sobreresistencia, efecto de modos superiores y la cortante del análisis, ¿no? Es importante que cuando ustedes revisen el código entiendan la diferencia entre lo que es la cortante de diseño, que es el V sub E, ya viene a ser la cortante por capacidad, ¿no? Ya amplificada, y tienen que diferenciar respecto al VU, que es la cortante del análisis nodal espectral sin amplificar, ¿no? Entonces, a veces se suele confundir esos dos términos y es por eso que les hago la mención, ¿no? ¿Ok? Entonces, en cuanto a la resistencia a corte del muro, básicamente tenemos esta ecuación. Ha habido un cambio respecto a la edición del 2014. Ya no se trabaja con un peralte efectivo donde este era el 80% de la longitud del muro, sino más bien ahora se trabaja con el área del alma completo, ¿no? Hay un límite, es decir, tenemos que asegurarnos de que la resistencia a corte del muro, no supere esta, o la cortante última no supere este ratio o este valor, porque eso significa de que tendríamos que incrementar el espesor o el área del muro, ¿no? Entonces es importante notar la diferencia entre ambas ediciones y también este límite, ¿no? Este límite superior. Entonces, el factor phi, ¿no? Normalmente para elementos controlados por corte, normalmente se le conoce como muros de corte, ¿no? Pero eso no significa que sean muros controlados por ese tipo de falla. Como nosotros diseñamos por capacidad los muros, entonces estos son controlados por flexión. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros, o el ACI nos dice que consideremos punto 75 para el diseño por corte de estos muros, ¿no? Ahora, básicamente, no, cuando hablamos de muros, estamos hablando de segmentos o muros completos, ¿no? Pueden ser muros completos, pero en el caso de que tengamos aberturas, podemos tener segmentos de muro horizontal o segmentos de muro vertical, como pueden ver en la figura, ¿no? Ahora, en el caso de que tengamos muros, segmentos horizontales de muro, ¿no? La norma nos dice de que básicamente la resistencia a corte del muro, ¿no? Completo, ¿no? Porque hay que hacer dos chequeos, ¿no? Uno como si fuese uno solo, este muro con aberturas, y otro o como por paneles, ¿no? Entonces en aquí nos dice que se debe chequear por paneles, ¿no? Y debe ser menor a un límite, ¿no? Porque en el código van a encontrar dos límites, ¿no? Para paneles de muro, para muros completos este límite varía un poquito, ¿no? Este de aquí, el 2.12. Entonces es importante que tengamos en cuenta la definición de lo que son segmentos verticales de muro, ¿no? Ahora, esto está en sistema, digamos, en sistema inglés, ¿no? Y esto está en sistema internacional, ¿no? Simplemente ustedes podrían ir al código, eh, irse en la parte final van a ver una equivalencia, ¿no? Una equivalencia entre los distintos sistemas de unidades, ¿no? Por ejemplo, ahorita estamos en el capítulo 18, ¿no? Y nos vamos, por ejemplo, al límite que les comento, ¿no? Que es este aquí, me parece. A ver, para muros, este límite debe ser, imagino que está 18.10, a ver. um, Aquí está, ¿no? Las ecuaciones que estamos viendo están justamente en el acápite 18.10.4.4.
Y como pueden ver, la ecuación que yo les estoy presentando aquí, 2.12 está en sistema internacional, ¿no? Que viene a ser justamente, oh, perdón, en sistema MKS está. Sería esto. Su equivalente en sistema inglés es 8, ¿no? Ahora, el código, como les digo, si nos vamos a 18.10.4.4, nos habla de la resistencia de muros, a ver, de la resistencia máxima, ¿no? De los muros. 18.10.4.4. Aquí está, ¿no? Para todos los segmentos verticales de muro que comparten una fuerza lateral común, el máximo es 0.66 en sistema internacional, pero para cada segmento de muro es 0.83, ¿no? Ahí la diferencia, ¿no? Para, como les decía, en equivalente en sistema inglés es 8 y 10, es lo que está aquí en el manual, ¿no? 8 y 10. 10 y para el muro completo 8, ¿no? Entonces, como les digo, ¿no? Hay que hacer dos chequeos dependiendo si los segmentos de muro comparten una fuerza común, ¿no? Pero bueno, en el caso de edificios, que es lo más común, no vamos a tener ese problema, ¿no? Generalmente no diseñamos este tipo de muros, no es, bueno, no es una práctica común aquí en Perú al menos. Pero por si acaso ahí lo tienen, ¿no? Normalmente vamos a tener muros sin aberturas. Ahora, en cuanto al requerimiento de los bordes especiales, les estaba comentando la clase pasada de que tenemos dos metodologías, ¿no? Básicamente, una de ellas considera una sola sección crítica, ¿no? Es decir, se va a plastificar en la base, ¿no? Y obviamente se tendría que diseñar adecuadamente el muro en altura para prever la plastificación en otra zona. Entonces, acorde a esa hipótesis de que solo tenemos la plastificación en la base del muro, podemos determinar justamente una altura del eje neutro, ¿no? Asociado al desplazamiento inelástico máximo, ¿no? Justamente para encontrar las zonas que debemos confinar adecuadamente, ¿no? Entonces, justamente la clase pasada les había comentado que le den una revisada a esta demostración donde justamente el código se basa justamente en el diseño basado en desplazamiento del muro para encontrar este C límite. Este C límite nos va a dar un parámetro, el cual debemos compararlo con la altura del eje neutro que nosotros obtenemos del muro correspondiente ya con el refuerzo asociado a la carga axial que produce obviamente un C mayor, ¿no? Tenemos que compararlo y en el caso de que ese C sea mayor que este parámetro, habrá que confinar cierta longitud, ¿no? En eso consiste básicamente la metodología A, ¿ya? Pero la norma nos presenta una metodología B, como pueden ver, en 18.16.3, que básicamente aplica para cualquier otro muro que no esté diseñado para tener una sola sección crítica, ¿no? O sea, hay muchos casos en los cuales en realidad nosotros no podemos asegurar lo anterior y es por eso que deberíamos verificar los esfuerzos en el muro, ¿no? Básicamente esto es una ecuación bastante conocida por nosotros, es la fórmula de la flexión, ¿no? Incluyendo esfuerzos axiales, ¿no? Debido a la carga axial. Lo que nos dice es que los esfuerzos máximos en los extremos del muro, ¿no? En las fibras extremas, si supera el punto 2F'(C), entonces tendríamos que también confinar adecuadamente, ¿no? Obviamente, si tendríamos un muro sometido a flexión biaxial, es algo similar a los esfuerzos que se calcula, por ejemplo, en una zapata, ¿no? Sometida a axiales y momentos. Algo similar también es lo que vamos a ver en la siguiente parte de cimentaciones, ¿no? Entonces, bueno, es una forma de, digamos, medir qué tan esforzados están los bordes, de acuerdo a eso colocar estribos de confinamiento, ¿no? Ahora, en cualquiera de los dos casos, ya sea si eligen la metodología A o la metodología B, entonces tendremos que calcular una longitud del borde especial, ¿no? Esa longitud del borde está dado por C menos 0.2 LW. Eso quiere decir que si nosotros, por ejemplo, estamos calculando con la metodología A, ¿no? O perdón, la metodología B, sí o sí tendríamos que calcular la altura del eje neutro C asociada a la carga axial máxima, ¿no? Entonces, recuerden que nosotros podemos calcular este C a partir de un análisis iterativo, ¿no? Es ir buscando en el diagrama de interacción nominal asociado a la carga axial, altura del eje neutro, ¿no? Esto ya lo vimos, es un proceso repetitivo para columnas y para muros, así que el encuentro de este C es algo que ya lo vimos, ¿no? Pero ahorita lo vemos también por si acaso, para que vean más o menos en qué consiste. Una vez encontrado el C, le restamos el 10% de la longitud del muro, lo dividimos entre dos y el máximo de ellos nos dará la longitud del borde confinado, ¿no?
Entonces, usualmente ese borde supera, digamos, esa longitud que habíamos predimensionado, ¿no? Esta es la longitud donde hemos concentrado el refuerzo longitudinal y como la altura que debemos confinar supera esa longitud, tendremos que, digamos, colocarles estribos a estas barras o soporte lateral, pues porque nos exige eso el diseño, ¿no? No podemos usar grapas suplementarias para ese propósito. En cuanto a la altura, porque una vez que definimos la longitud en planta del muro, tendríamos que definir la altura del borde, ¿no? Entonces el código nos dice que en altura la longitud especial del elemento de borde es igual a la longitud del muro o el máximo entre la longitud del muro y el momento entre cuatro veces la cortante última, ¿no? Entonces, eso sería en el caso de que estemos con la metodología A, pero en el caso de que estemos diseñando los bordes con la metodología B, entonces se puede prescindir de los elementos de borde cuando el esfuerzo sea menor a 0,15 F'C, ¿no? Ahora, esto básicamente, bueno, lo podemos visualizar tal vez en altura, o perdón, en un gráfico. A ver, parece que está aquí. Mm, Aquí está, ¿no? Como pueden ver, la zona de naranja es el borde o el elemento de borde especial y nos dice que en altura es esto, ¿no? Lo que les decía, la longitud del muro o el momento entre cuatro veces la cortante, ¿no? Normalmente es, sale esto, ¿no? Bueno, podría ser que gobierne esto en muros de poca longitud, ¿no? Entonces, miren, ya hemos dimensionado la longitud del elemento de borde, la altura del elemento de borde y todavía falta dimensionar el espesor, que es algo muy importante, ¿no? Porque, como les había comentado, el espesor puede condicionar el comportamiento inelástico de manera significativa la del muro, ¿no? Entonces, mm, bien. Faltaría condicionar, como les digo, o calcular el borde y la separación de estribos en dicho borde, ¿no? Eso es lo último. Entonces, la norma nos dice que la separación máxima de estribos en ese elemento de borde no debe exceder ese subcero, ¿no? Donde ese subcero es mayor que 10 centímetros y menor que 15, ¿no? Entonces, en realidad no debería exceder 15 centímetros, ¿no? Eso como un primer alcance. Y donde HX, bueno, ya saben que es la separación entre barras, ¿no? Algo así se les explico en columnas también, es algo similar. A su vez, hay un nuevo requisito y nos dice que el espaciamiento HX entre barras longitudinales apoyadas no debe exceder 35 centímetros o 2 tercios del ancho del elemento de borde, ¿no? Eso quiere decir, por ejemplo, que si yo tengo aquí un borde, ¿no? Digamos, imagínense de 50 centímetros de espesor, entonces, yo no podría colocar aquí una barra aquí y una barra aquí, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque en ese sentido el HX, que es este, está superando 35 centímetros, ¿no? Y el código nos dice que esto no es factible. Ahora, en este sentido, por ejemplo, si tenemos, imagínense aquí, 2 tercios del ancho del elemento de borde, ¿no? 2 tercios de 50, ¿cuánto es? A ver. Más o menos sería 100 entre 3 más o menos unos 33,3, ¿no? Más o menos. Entonces, lo que nos dice es que en esta otra dirección, el HX, y aquí tenemos otras barras también con sus estribos, ¿no? Esto tendría que ser menor o igual a 33,33 centímetros, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Tenemos que tener claro las limitaciones que existe entre las separaciones máximas de barras con apoyo lateral. Aquí está, barras longitudinales apoyadas. Ingeniero, una consulta. Sí, adelante. En esto que está comentando usted de que no debes pasar los 35 centímetros las barras apoyadas, en un mismo caso que usted tiene de un muro de 50 centímetros, tendría que poner una malla intermedia en toda su longitud. No en toda la longitud, aquí, ¿no? Aquí nada más. Porque esto, aquí se va a colocar un estribo, imagino con una barra aquí, ¿no? Algo así. Sería como una columna entonces, que se estaría armando ahí. Ajá, exacto. Como una... Hay que colocarle aquí un estribo, una barra, ¿no? Soportada para que no exista mucho espacio, ¿no? Entonces, eso es importante. Eso va a mejorar el comportamiento del muro, ¿no?
Gracias. No, no, gracias a usted por la consulta para poder aclarar, ¿no? Está muy bien de que hagan este tipo de consultas para que quede del todo claro. Entonces, miren, cuando uno conoce todo esto, obviamente va a entender las hojas de cálculo que se les ha pasado, ¿no? Es importante, o al contrario, ¿no? Sería imposible de que ustedes vayan a la hoja de cálculo sin saber todos estos conceptos, ¿no? Ni siquiera pudieran ingresar los datos que pide la hoja adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, si tenemos este borde, ¿no? Hay que entender de que tenemos que ingresar cierto número de ramas en una dirección, en esta dirección, por ejemplo, y cierto número de ramas en esta otra dirección, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí en esta dirección del borde, que es esta, y supongamos 80 centímetros, entonces tenemos cuántas ramas, miren, uno, 2, 3, 4, ¿no? Y en la otra tenemos uno, 2, 3. Es importante que ustedes definan las barras y que tengan cierto criterio a la hora de hacer un cálculo preliminar. ¿No? Porque vamos a ver que ahora tenemos que controlar las cuantías del borde, ¿no? Por ejemplo, acá, cuantía mínima del refuerzo transversal en los bordes. El código nos dice que básicamente son las fórmulas de las columnas, ¿no? O sea, es decir, el área de refuerzo transversal en cada dirección, por eso les decía, en esta dirección Y, ¿no? Tenemos cuatro ramas, como ustedes pueden ver aquí. Entonces, el área de refuerzo transversal, aquí que nosotros estamos colocando, serían 4 por 4, imaginemos que el estribo sea de 3 octavos, entonces sería 4 por 0,71 centímetros cuadrados, más o menos, ¿no? Eso tiene que ser mayor al máximo de estas dos expresiones en esa dirección y similar en la otra dirección, ¿no? Por ejemplo, aquí, ¿qué es ese S? La separación de estribos, ¿no? Entonces nosotros podemos plantear un S preliminar y verificar que se cumpla la igualdad, ¿no? O, o esta relación. BC viene a ser la distancia del núcleo, ¿no? En esta dirección, que sería en este caso 80 menos, imagínense aquí 3 centímetros y aquí 3, 80 menos 6 sería BC, ¿no? En esta dirección. En la otra dirección sería 50 menos 6, ¿no? ¿No? ¿Notan? Entonces es importante. El B se va a cambiar en cada dirección. El F'C no cambia, el F y ET tampoco. No. El AG es el área bruta del muro, del borde del muro. El ACH es el área del núcleo del muro. También, como les decía, simplemente sería BC1 por BC2, ¿no? No, los dos veces en las dos direcciones sería el ACH. Aquí está eso, ¿no? Aquí lo pueden ver. Está a detalle. Entonces, miren, tienen todo y podrían verificar las cuantías mínimas de refuerzo transversal en el borde. ¿No? Todos esos cálculos lo hace la hoja, ¿no? Por eso es importante que lo tengan en cuenta. Bien, entonces, de esa forma nosotros controlamos la separación de estribos, ¿no? Que usualmente sale 7,5, 10, ¿no? Esto es muy diferente a lo que, por ejemplo, exige la norma peruana, donde usualmente los estribos en los bordes lo pueden poner hasta 15 o 20, ¿no? Hasta 25, pero eso ya se ha demostrado que o que no es favorable al comportamiento del muro, ¿no? Ya se evidencia en el sismo de Chile eso. Entonces, ahora sí, esta para mí es una de las partes más interesantes y estamos hablando del espesor mínimo del muro, ¿no? Lo que les había comentado. Este es un requisito nuevo, donde se ha hecho ensayos y se ha determinado este parámetro, ¿no? Este parámetro que viene a ser, miren, la norma nos dice que debemos cumplir con esta expresión o con esta expresión, es decir, una de estas. No nos dice que cumplamos las dos, aquí dice o no. Es importante que ustedes lean con cuidado el código, ¿no? Ahora, ¿qué dice la primera ecuación? Que el ancho mínimo del borde simplemente es raíz de 0,025, la altura del eje neutro asociado a la carga axial, por eso es importante su cálculo, multiplicado por la longitud del muro, ¿no? Y nos dice también, si no cumplimos esto, podríamos cumplir este, ¿no? Entonces, donde básicamente este parámetro de la izquierda viene a ser como la capacidad inelástica de deformación, ¿no? Y este viene a ser la demanda inelástica de deformación, ¿no? Esto lo podemos determinar simplemente con la deformación inelástica del análisis, pero este término, que es la capacidad del muro, que se ha determinado con datos experimentales, se ha calibrado, como ustedes pueden ver aquí en las figuras, depende de la longitud del muro, del espesor
de la altura del eje neutro e inclusive de la cortante actuante, ¿no? Porque la cortante obviamente ayuda a degradar la resistencia del muro, ¿no? Inclusive del borde. Miren cómo está relacionado. Entonces es muy interesante esta nueva expresión que nos presenta el código del 2019, porque ahora tenemos que hacer esto y verificar, ¿no? Con el B que estamos planteando, ¿no? Con el B inicial, verificar que esta igualdad se cumpla o la anterior, ¿no? Entonces, el código nos exige que cumplamos una de ellas, ¿ok? A su vez, para muros esbeltos, ¿no? Que es lo más común, cuando la altura del muro respecto a la longitud es mayor que 2, entonces nos pide no, perdón, si se cumple que el muro es esbelto y también que la altura del eje neutro respecto a la longitud supera 3 octavos, entonces el ancho mínimo debe ser 30 centímetros. Entonces, usualmente esto pasa, ¿no? Entonces, hay muros al menos con cargas axiales relativamente importantes y yo he visto que casi siempre tiene que ser 30 centímetros, ¿no? Inclusive con estos requisitos también. No, es por eso que, como les digo, la filosofía del código actual ya no es, construir y diseñar muros estructurales delgados, ¿no? Al menos en los bordes. Perdona, una pregunta. Ese HWC es la altura del muro sobre la sección crítica, pero es la altura total hasta el roof, hasta el techo del edificio. Sí, correcto, sí, sí, sí. Ahorita vamos a hacer un ejemplo en MATCAD para ver cómo aplicar estas fórmulas, ¿sí? Sí, pero sí es eso. Gracias por la consulta, puede que cause confusión. Aquí también el HW también es ese mismo, ¿no? Sobre la sección crítica hasta el techo. Sí, sí. Porque recuerden que el comportamiento del muro es como si fuese una viga en voladizo, ¿no? Entonces no estamos hablando como en la columna donde nos interesa solo la altura de piso, sino en este caso nos interesa la altura total del muro, ¿no? Entonces, en lo que les he explicado está en el artículo 18.16.2, lo pueden revisar con más detalle si es de su interés, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? No sé si notan, pero es muy interesante el diseño de los bordes en esta parte, ¿no? Hay que tener bastante cuidado y criterio a la hora al menos de predimensionar los estribos y todo eso. Otra recomendación que yo les hago, esto es algo que yo le aprendí con la práctica netamente. Al inicio no sabemos cómo distribuir el acero longitudinal en los bordes, ¿no? Yo les Miguel, recomiendo, adelante, adelante. una pregunta. Veo aquí ahí que el armado va con grapas, ¿no? Y una vez que ya metimos el estribo grande, metemos grapas con su gancho sísmico. ¿Qué sucedería si en vez de meter grapas, ingeniero, bueno, esto dependiendo del requerimiento del refuerzo transversal, meteríamos estribos? Por ejemplo, en este acomodo que tiene usted, agarrar las primeras tres filas de estribos, las primeras tres así horizontales, meter un estribo y luego desde el segundo hasta el último meter otro estribo. Ingeniero. Ande, desde ahí al último. En realidad sería mejor inclusive, porque en este armado, o sea, Y esto estamos, porque acá en México, para los requerimientos, ya ve que le comentaba en la clase de ayer que para requerimientos de marcos dúctiles, de hecho no nos permiten meter grapas. Siempre tenemos que meter un acomodo parecido como el que le dije para que los marcos sean dúctiles. claro, claro, para columnas sí tiene que ser necesariamente estribo cerrado, ¿no? Pero para muros, para los bordes de los muros, es un poco diferente la situación, ¿no? Entonces, es por eso que en muros sí se permite el uso de estas grapas, Ah, ok. pero sí, o sea, es buena práctica hacer esto, pero tengan cuidado, ahorita les voy a mencionar ahí un criterio, ¿no? Que este estribo naranja no debe ser muy largo, ¿no? Hay que cuidar Ajá, eso. sí. Y Eh, ya nomás una grapita en la parte del medio, ¿no? En horizontal, ¿no? Y claro, ya. exacto. Sí, 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 exacto. Ok, eso lo tendríamos que revisar con el requerimiento que nos pide por refuerzo transversal, ¿verdad, Inge? Sí, sí, Y sí, ver cómo correcto. andamos ya con los tips. Ajá. Claro. Sí, justamente yo les estaba comentando al inicio, ¿no? Cuando estaba empezando yo, me dieron muros, ¿no? Para diseñar y yo hice varias iteraciones, ¿no? Y al inicio, o sea, era como que para cumplir, digamos, la demanda flexocompresión, yo podía poner fierros de 1 pulgada, digamos, cada 20, ¿no?
¿no? Y luego probé, digamos, 3/4 cada 10, ¿no? O sea, era como que iba probando el diámetro y la separación, ¿no? O sea, la distribución del refuerzo longitudinal en el borde. Y a la conclusión que yo he llegado, al menos si estamos diseñando con respecto al código ACI, yo les recomiendo que eviten separaciones largas, ¿no? Y tratemos de una buena longitud entre barras longitudinales es 10 centímetros, porque justamente eso nos va a permitir colocar los estribos que requerimos como cuantías mínimas en el borde, ¿no? Entonces, tratemos de mantenerlo en 10. Es solo una recomendación personal. Ustedes mismos pueden, se van a dar cuenta si es que empiezan a diseñar y empiezan a calcular estas ecuaciones que yo les mostré aquí, ¿no? Esto es lo que condiciona eso, digamos, ¿no? Para poder colocar los suficientes estribos y no estar colocando estribos cada 5 centímetros en toda la longitud del borde, en toda la altura, ¿no? Por eso, ¿no? Más o menos esta longitud puede ser razonable. Pero bueno, solo una recomendación, dependerá también de cada caso, ¿no? Ahora, a ver, ¿dónde nos quedamos? Requisitos de estribos. Ya, justamente en la edición del 2019 tenemos nuevos requisitos, ¿no? En cuanto a los estribos. No solo esto de aquí que les comenté, como aquí claramente se ve que nos permiten usar grapas, ¿no? Y lo otro es ya no podemos usar estribos largos, ¿no? Como les decía, hay que tener cuidado porque, por ejemplo, aquí yo ya no podría usar este estribo uno solo, ¿no? Que antes se hacía. Ahora tengo que limitar, ¿no? Este L1, que es la longitud del estribo verde, tiene que ser menor o igual a 2 veces el ancho de ese estribo, ¿no? Es por eso que aquí se coloca un estribo aquí, otro aquí, ¿no? No sé si notan el solape aquí, que incluso aquí debe ser como mínimo 15 centímetros o 2 b tercios, ¿no? Es importante entonces, esos nuevos requisitos no estaban antes en el código, ¿no? Es muy interesante. Denle una revisadita porque también es para el detallado, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, es importante que lean todo esto, ¿no? Obviamente no les voy a leer. Algunos requisitos ya se repiten de columnas, pero hay que tener cuidado a la hora del detallado de esos refuerzos transversales en el borde. Inclusive les había comentado que hoy en día ya existen nuevos requisitos para la terminación del refuerzo longitudinal y el empalme. ¿A qué me refiero? Como les había comentado, normalmente nosotros optimizamos el refuerzo longitudinal, es decir, cortamos, ¿no? Vamos cortando en altura. Por ejemplo, aquí tal vez ponemos unas 5 barras adicionales de 1 pulgada que ya no es requerido en los siguientes pisos. Entonces, imaginemos que la altura teórica de corte está aquí, como ustedes pueden ver. El código nos exige que debe ser mayor a LD del piso superior, ¿no? Es decir, si aquí era el punto teórico de corte, nos vamos al piso superior y sobre ese piso superior tenemos que desarrollar la longitud de desarrollo de ese acero en el borde. Y a su vez, desde el punto teórico de corte debe ser mayor o igual a 12 pulgadas, ¿no? O, perdón, 12... esto es 12 pies, ¿no? Entonces, es importante que ustedes, a ver, sí, mayor a 3,6 metros es esto, ¿no? Entonces, es importante que ustedes controlen esas dos cosas, ¿no? Que superemos el piso superior y que cumplamos esta longitud mínima, ¿no? Entonces, eso sería, estimados. No sé si queda claro esta parte de este gráfico, es muy ilustrativo. A ver, denle observen bien y a ver si algo podemos rescatar de estos gráficos, ¿no? Esto es 12 pies, ¿no? Sí, eso antes no existía en el código, ¿no? Ahora tenemos que tener cuidado, como les digo, a la hora de terminar el refuerzo. Y esto en cuanto a la terminación del refuerzo, ¿no? Ahora en los empalmes también, miren. Miren cómo la ubicación en puntos indeseables, es decir, en las zonas donde hay altas demandas de deformación inelástica, cómo puede condicionar la respuesta inelástica del muro, ¿no? Es por eso que el código ahora establece también zonas donde debemos empalmar, ¿no? No podemos empalmar, por ejemplo, de la sección crítica, no podríamos empalmar el refuerzo debajo LD y por encima nos dice HCX o 20 pies, ¿no? ¿Qué viene a ser HCX? HCX es la altura del primer piso, como pueden ver aquí, ¿no? Y 20 pies, más o menos 20 pies sería algo de
6 metros, ¿no? O sea, quiere decir que por encima de la sección crítica, unos 2 pisos no podríamos empalmar, más o menos, ¿no? Unos 6 metros. ¿Por qué? Porque en muchos muros, ¿no? Hay sótanos y empezamos a subir y puede que un empalme justo caiga por aquí, ¿no? Debajo de la sección crítica, por encima. Hay que tratar de evitar. Eso es responsabilidad de detallamiento del ingeniero estructural, ¿no? Esto no había antes, ¿no? ¿Qué les parece? Imagino que en ningún código local aún lo tenemos, ¿no? Esto pronto, imagino, se va a implementar en la E060 y en cualquier otro código de los demás países, ¿no? En cuanto al diseño de estructura. ¿Sí? Queda claro entonces los nuevos requisitos respecto a la terminación y al empalme del refuerzo longitudinal, estimados colegas. También tenemos aquí en planta, ¿no? Regiones donde no podemos empalmar el refuerzo longitudinal. Obviamente esto es en altura y esto es en planta, ¿no? Son zonas críticas, ¿no? Donde hay concentraciones de esfuerzo, ¿sí? Ahora, es importante entender, es por eso un poquito la complejidad de la hoja de cálculo que ustedes tienen o que se les ha proporcionado. Es porque como hacemos un diseño integral del muro en altura, miren que nosotros tenemos uno sabemos que debemos optimizar el refuerzo longitudinal, ¿no? Obviamente aquí vamos a colocar mayor refuerzo en los bordes, luego empalmaremos menor y así sucesivamente, ¿no? Entonces, dependiendo de la cuantía de refuerzo longitudinal, también el código nos exige cuantías mínimas o separaciones máximas de refuerzo transversal, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos que es la longitud del borde especial, ¿no? Pero obviamente va a haber zonas donde todavía tenemos cuantías mayores a 2,5 entre F y E, ¿no? Se supera usualmente este valor. Tenemos que seguir colocando estribos de confinamiento, ¿no? Ojo con eso, ¿no? No es que yo diseñe la sección crítica y ya me olvidé de todo, ¿no? Y luego es estribo mínimo cada 25, ¿no? No es así. Porque en esta zona verde van a ver que los estribos siguen siendo estrechamente separados en el borde. ¿Cuándo ya podemos prescindir de los estribos? Cuando la cuantía del refuerzo longitudinal en el borde es menor a 2,5 FI y este límite es bastante restrictivo, ustedes se van a dar cuenta, debido a que gradualmente es que bajamos el refuerzo longitudinal. Normalmente vamos a colocar estribos, al menos en muros de 10 a menos niveles en toda la altura, ¿no? Pero si tuviéramos ya edificios de 20, 30 pisos, ahí puede ser que los últimos niveles ya no requieran este estribo, ¿no? No, es importante entender entonces, miren, en esta figura se resumen muchas cosas sobre, por ejemplo, requisitos de los estribos, del refuerzo transversal, en función del refuerzo longitudinal, longitud y altura del muro o del elemento de borde especial, espesor también mínimo, y algo importante también es que, por ejemplo, si es que esta distancia es pequeña, estimados participantes, porque ustedes pueden ver aquí, ingenieros, que esta zona es muy diferente a esta zona izquierda, ¿no? Cuando el borde del muro está muy próximo al borde de la cimentación, hay un límite, ahorita les muestro cuál es. Entonces, hay que confinar dentro de la cimentación, como pueden ver aquí, ¿no? Eso es importante. Y otra cosa es que como vamos a desarrollar altas demandas o se va a desarrollar altas demandas de deformación aquí en la base del muro, tenemos que asegurar la afluencia para 1,25 FY. Obviamente eso va a condicionar también el peralte de la cimentación, ¿no? Por ejemplo, si tuviésemos un muro de 1 pulgada, tenemos que desarrollar para 1,25 FY, ¿no? Entonces, para 1 pulgada, imagínense, dependiendo del concreto y todo eso, puede que requiera 70, 75 centímetros, pero para 1,25 FY ya va a requerir más 10 centímetros de peralte, ¿no? Ahora, obviamente se puede colocar gancho estándar si ustedes quieren aquí, ¿no? El gancho es para adentro, por cierto. No sé si notan, estimados, notan los requisitos aquí, el resumen. Inclusive también aquí nos dice que debemos embeber los estribos del elemento de borde por lo menos 30 centímetros dentro de la cimentación, ¿no? Entonces, muy interesante también esto, lo pueden revisar en el código. Aquí está justamente lo que les decía, el refuerzo transversal o la separación máxima
dependiendo de estas zonas, ¿no? Básicamente aquí nos dice, por ejemplo, en la zona crítica, en la zona de naranja, y esto sería en la zona verde, ¿no? Igual, en la zona crítica, en la zona verde, ¿no? Entonces, miren, en la zona verde sigue siendo, por ejemplo, para 420, 8 dB, ¿no? O 20 centímetros. Por ejemplo, 8 dB, imaginemos que 8 por 0,75 pulgadas. Imaginamos que estamos usando fierro de 3 cuartos cada 15. O sea, eso quiere decir que aquí, por ejemplo, los estribos siguen siendo cada 15, ¿no? Si es que usaríamos 3 cuartos, por ejemplo, ¿no? Obviamente, la separación de refuerzo transversal va a ser menor, mientras la resistencia a la afluencia del refuerzo longitudinal sea mayor. Porque recuerden que para muros, esto les expliqué en la primera charla, ya se permite hasta 690 megapascales en el diseño a flexión, ¿no? ¿Sí? A ver, tengo una consulta. Nos dice respecto a la distribución de estribos en columnas, ¿qué pasa cuando la distancia entre zonas confinadas nos queda una separación, ejemplo, de 50 centímetros? En esa distancia, ¿qué recomienda? ¿Seguir con la distribución de la zona confinada o bien la distribución que recomienda nada? Ah, ¿En columnas o en muros, estimado ingeniero? Ahí me dice en columnas. A ver, voy a tratar de graficar la consulta. Eh, Imaginemos que tenemos, a ver, una columna de cuánto por cuánto puede ser para que exista este problema. Ya digamos, o sea, lo que nos dice es que existe 50 centímetros. A ver, no sé si me podría ayudar o tal vez tiene una imagen de su problema específico. ¿Qué pasa con la distancia entre zonas confinadas? Entre zonas confinadas. Si me podría ayudar, por favor, si ser un poquito más específico en la consulta. ¿A qué se refiere con zonas confinadas? O sea, porque normalmente una columna, a ver, aquí tengo una imagen. Ah, ya, en altura. Ah, ya, muy bien, muy bien. Yo estaba pensando en planta, ¿no? La consulta es en altura, ¿no? Lo que nos dice es el ingeniero de que, por ejemplo, ¿no? Ya esta longitud, ¿no? Sabemos que está dado por esta expresión. eh, Solo nos queda aquí 50 centímetros, ¿no? Aquí, eso es lo que yo entiendo. Entonces, no, yo les recomiendo que eh, dependiendo, ¿no? A ver, dependiendo cuánto le sale la separación aquí, ¿no? 50 centímetros, entran 5 estribos cada 10, ¿no? Yo pienso que lo deberían generalizar nada más, ¿no? En función a lo que sale aquí, ya ponerlo en toda la altura. Esto, si es que, especialmente si son marcos especiales, yo le recomendaría eso, ¿no? Porque obviamente sabemos que los empalmes en marcos especiales van a estar aquí. Entonces necesitamos estribar mejor esas zonas. Entonces, de cualquier modo, yo le recomendaría que lo extienda, ¿no? Eso yo haría como una recomendación, ¿no? Ya es criterio del diseñador en qué casos se generaliza o en qué casos es más preciso, ¿no? Sí, perfecto. Bien, entonces, justamente les estaba hablando aquí de algunos requisitos de la cimentación. Y justamente como pueden observar, ya tenemos aquí lo que les decía, ¿no? En el caso de que este voladito de aquí, que ustedes están viendo, este C, sea menor que H medios, ¿no? Imagínense que tenemos un peralte de 1 metro y que solo aquí tengamos 50 centímetros. Entonces tenemos que colocar refuerzo transversal en toda esta zona. Ojo con eso, es importante, ¿no? Obviamente, si no existe C, ¿no? Si la cimentación es excéntrica, termina ahí, con mayor razón tendremos que confinar, ¿no? Ese es un error común que yo he visto, por ejemplo, ¿no? Entonces tengan cuidado en esa parte. Y los ganchos son para adentro, ¿no? Algo que ya se ha discutido mucho en la comunidad de ingeniería.
Bien, entonces, como les decía, tenemos que asegurar que esta longitud sea perdón, este peralte sea suficiente para anclar esta longitud de la barra con gancho estándar dentro de la cimentación. Ahora, no solamente tenemos que asegurar el comportamiento a tracción, sino también a compresión, porque las barras van a estar sometidas a esfuerzos de tracción y compresión de forma cíclica, ¿no? ¿No? Entonces es importante que ustedes entiendan eso. Aquí podemos usar gancho estándar o barra con cabeza. Obviamente el uso de barras con cabeza en la cimentación va a ayudar a que requiramos un espesor mínimo o menor, ¿no? Un espesor menor de cimentación. Aquí tienen las expresiones. Es importante entender que cuando nosotros verificamos, por ejemplo, aquí la longitud de desarrollo del gancho estándar en tracción, el LDH es hasta aquí, ¿no? Pero cuando queremos verificar el comportamiento o el desarrollo con presión, el LDC es solo la porción recta del gancho estándar, ¿no? Lo cual obviamente hace más crítico la verificación. Inclusive en algunos casos puede gobernar el peralte mínimo de la cimentación asociado al desarrollo en compresión de la barra de la columna, ¿no? Eso también lo hace la hoja de cálculo, entonces, por eso les comentaba, es importante que ustedes conozcan todo esto, ¿no? A su vez, también es necesario anclar el refuerzo horizontal, también lo hace la hoja de cálculo, es decir, hay que asegurar de que el diámetro seleccionado del refuerzo horizontal para resistir cortante ancle en el borde del muro, ¿no? Ya sea con una longitud recta o con una longitud con gancho estándar. Y aquí también nos dice que esta dimensión del borde extremo al inicio del gancho debe ser menor o igual a 150 milímetros, ¿no? No podemos doblar pues más allá, ¿no? Muy alejado de este límite, ¿no? Miren, es bastante completo, ¿no? ¿Qué les parece el diseño de muros? Si usted le da una estudiada y una revisada, no es tan sencillo, ¿no? Hay que tener muchos conceptos de detallamiento y diseño. Otro concepto importante, esto es algo que me ha pasado también en la práctica y deben tener cuidado, es que, por ejemplo, una vez usamos resistencias de 420 kilos centímetro cuadrado en el muro estructural y el muro felizmente no pasaba del segundo piso. A ver, me explico un poco. Nosotros teníamos aquí el muro, como les digo, de 420 debido a las altas demandas que tenía. Y aquí está, digamos, la altura de entrepiso, ¿no? Entonces, felizmente el primer entrepiso era más o menos 5 metros. Entonces, el borde especial no llegaba al segundo piso, ¿no? Más o menos hasta aquí era. Pero obviamente obviamente por diseño generalizamos y todo el borde especial sería esta zona, ¿no? Pero ¿qué nos dice el código? Si es que el borde especial supera en altura el entrepiso, ¿no? Porque ustedes van a tener un concreto aquí de diferente resistencia, ¿no? Un concreto del entrepiso, de las vigas y columnas, imaginemos de 28 megapascales, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si la resistencia del borde del muro, como les decía, tendría 420 megapascales, ¿no? ¿No? Entonces, en mi caso, como les dije, no pasaba esto felizmente, pero hay otros casos que sí, el borde del muro supera el segundo piso y en ese caso, cuando el elemento de borde traspasa el sistema de piso, lo que nos dice es que la resistencia, en este caso del sistema de piso, debe ser por lo menos el 70% del F'C del muro. Si ustedes sacan el 70% de 420, más o menos es 294 sale esto, ¿no? El 70%. Eso querría decir que más o menos, bueno, redondeando a la calidad superior, el sistema de piso tendría que ser 35 megapascales, ¿no? Ojo con eso, ¿no? O sea, hay que tener cuidado en las zonas de intersecciones de concreto de diferente resistencia, ¿sí? Listo. Entonces, bien, aquí tienen un ejemplo, obviamente eso ustedes ya lo pueden revisar. Nosotros nos vamos a ir al MATCAD. No sé si tienen alguna consulta hasta este punto. ¿Qué les parece el tema del diseño de muros? Mucha letra menuda, ¿no? Dice el colega. Hay que leer bastante, ¿no?
Ya, un ejemplo rápido, ¿no? Más que todo es para aplicar los conceptos. También lo tienen en el Drive esto. Entonces aquí tienen el diseño de estos muros, ¿ok? Que tienen más o menos 420 centímetros. Bueno, nosotros ya programamos lo que es el diagrama de interacción. Obviamente hay que sacar las solicitaciones del programa, que bueno, no es propósito del curso, más que todo es la programación. Una vez que tenemos el modelo, ¿no? Básicamente hay que proponer, ¿no? Una resistencia del concreto y del acero de refuerzo que está aquí. Lo que les comentaba, ¿no? Nosotros tenemos una cortante del análisis del ITAPS, ¿no? Y hay que verificar si esta cortante supera esto, ¿no? Porque en este caso, si supera, entonces nosotros tenemos que usar la cuantía mínima que es 0,025, ¿no? No podemos reducirla. Pero este cálculo se tiene que hacer para todos los pisos. Aquí solo se está haciendo para la sección crítica, como ejemplo, ¿no? Por eso les decía en la hoja de cálculo, están para los 20 pisos en ese caso, ¿no? Ya. También podemos verificar el número de capas de acero, ¿no? Les había comentado que hay otra cortante. Esta es una cortante límite. Si la cortante en esa sección supera este límite, podríamos, en este caso sí o sí tenemos que usar dos capas de refuerzo, pero caso contrario, podríamos usar una capa, ¿no? No es lo común igual. Ahora, teniendo en cuenta que la cuantía mínima ya es 0,0025, la longitudinal y la transversal, podríamos proponer diferentes mallas, ¿no? Eso ya tenemos que incluso saber de memoria. Por ejemplo, para un muro en este caso tenemos un espesor de muro de 30 centímetros. Entonces, obviamente, 3 octavos cada 17,5 justamente es la cuantía mínima, ¿no? 0,027 cercano al 0,025, ¿no? Entonces, ustedes ya deben manejar esos ratios. Por ejemplo, para un muro de 25 centímetros, 20 centímetros, 40, etcétera, ya más o menos deben manejar qué mallas son el acero mínimo, ¿no? Al menos para colocarlo en el alma del muro, ¿no? Básicamente ahí va la cuantía mínima. En cuanto a la cuantía horizontal, podemos partir también, o sea, es decir, podemos hacer un estimado al inicio. Obviamente eso no influye en el diagrama de interacción, pero para hacer un cálculo o un diseño a corte posteriormente podríamos empezar, ¿no? Con una cuantía. Bueno, pero eso ya corresponde al diseño cortante que lo vamos a ver más adelante. Les había mencionado que un predimensionamiento de la longitud del muro podría ser el 15%. En este caso el muro es de 420, entonces más o menos unos 65 centímetros podría ser la longitud del borde en el cual nosotros vamos a concentrar el refuerzo. En esa longitud, miren que la cuantía mínima debe ser de 0,55%, es decir, menos del 1%, ¿no? Ese es el requisito del código, pero obviamente por requisitos de flexocompresión vamos a colocar mayor refuerzo en el borde del muro, ¿no? Ahora, esto de aquí ya lo hemos programado. Aquí estamos colocando, por ejemplo, 2,5% en cada borde. Ya lo hemos programado, inclusive les dejé la tarea, etcétera. Aquí ya está el diagrama de interacción nominal y reducido. Y en este caso, como pueden ver, era algo que también conversábamos ayer en el otro grupo, es que la combinación crítica, colegas, es la combinación punto 9, ¿no? No es la combinación 1,25, que creo, me parece que está aquí arriba, ¿no? Justamente la combinación punto 9D más sismo es la que ocasiona un ratio demanda-capacidad menor, como pueden observar. Y aquí va tal vez una consulta que nos hicieron, ¿no? ¿Debería considerar el sismo vertical en el análisis? Sí, ¿no? Porque el sismo vertical lo que hace es que este punto se vaya más abajo. Y obviamente es más crítico, ¿no? ¿Me dejo entender, colegas? Lo que ayer conversamos en el otro grupo es que esta combinación es punto 9D más sismo, ¿no? Pero con el sismo vertical, este punto 9D, dependiendo del SDS, podría convertirse en punto 75,3, digamos, de más sismo, ¿no? Obviamente este punto se va a ir más abajo. Y aquí sí se nota claramente de que si la carga axial es menor, pues el diseño es más crítico, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, algo que también vimos que
interviene en el cálculo de la longitud del borde especial es justamente la altura del eje neutro asociada a la máxima carga axial. Obviamente para el diseño del borde, ojo con eso, ¿no? Lo que importa es la máxima carga axial, que aproximadamente, como pueden ver, es 700 y pico, 739 toneladas, ¿no? ¿No? Tienen que entender la diferencia, ¿no? Es justamente esa es la razón de las combinaciones de carga. Las mínimas pueden ser críticas para el diseño flexocompresión, pero las máximas condicionan, por ejemplo, el diseño del borde o otras cosas, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto ya lo vimos en columnas, es muy similar, simplemente estoy buscando qué altura del eje neutro equivalente a corresponde justamente a esta carga axial de 739, ¿no? Va a ir cambiando punto a punto en el diagrama nominal, que es este aquí en magenta, y en algún punto, justamente la carga axial será igual a esto, ¿no? En otras palabras, lo que está haciendo el programa es prolongar esta carga axial, como pueden ver, hasta que corte aquí al diagrama nominal y sacar el momento, o bueno, el C, ¿no? No el momento en realidad. Pero bueno, también es importante el momento para el diseño por corte capacidad, ¿no? Vamos a ver. Entonces, es encontrar justamente en este punto el C. ¿Cuánto será el C en este punto, ¿no? Y en este caso nos da que el A es 138,87. Bueno, pero ya teniendo el A y conociendo el beta, podemos calcular el C fácilmente, ¿no? Entonces, miren. Tenemos aquí el C, ¿no? Para la carga axial. Obviamente va a ser diferente el C si es que tenemos un muro asimétrico, ¿no? Por eso la otra clase también les mandé al Drive el diseño de un muro en L, porque el C va a ser diferente para el caso uno que para el caso 2, ¿no? En este caso es un muro rectangular, así que el C sale igual para ambos casos, ¿no? Como pueden ver, 163,36, 163,37, prácticamente es lo mismo, ¿no? Ahora, con eso nosotros ya podemos dimensionar el borde. Me parece que está más abajo, ¿no? Ahorita, más abajo lo vemos, eh, pero ya tenemos el seno, que es lo que condiciona muchas cosas. En cuanto al diseño por corte, están viendo aquí que tenemos que incrementar por 1,25 para encontrar el diagrama de momentos probables. Una vez que tenemos eso, es lo que les decía, ¿no? Hay que interceptar hasta encontrar este máximo momento. En un muro asimétrico, igual, ¿no? Va a ser diferente para un caso, para el otro caso. La sobreresistencia será en ese sentido el momento probable entre el momento último, ¿no? En este caso está saliendo una sobreresistencia de 2, lo cual es algo razonable. Como máximo deberíamos llegar a una sobreresistencia de 2,5 en la sección crítica, ¿no? Entonces este es un valor bastante razonable. Ahora la esbeltez del muro, bueno, que se calcula como la altura total sobre la sección crítica respecto a la longitud, nos está saliendo 8,87. Dependiendo de la esbeltez, necesitamos pues calcular el factor de amplificación por modos superiores que está por esta fórmula, ¿no? ¿No? Entonces, en este caso está saliendo 1,633 y bueno, la cortante de diseño por capacidad ya sería la multiplicación de la sobreresistencia que es 2 por el factor de modos superiores que es 1,6 y la cortante del ITAPS, lo cual nos da básicamente un valor muy alto y es por eso que el código nos limita como 3 veces el valor de la cortante del análisis, ¿no? En este caso gobierna ese límite, que sería el 440, sería la cortante del análisis, o perdón, de diseño, ¿no? La resistencia a corte también está en el manual, ahí hemos visto todos los parámetros y viene a ser esto, ¿no? Este viene a ser la resistencia cortante del muro con la malla que hemos propuesto al inicio. Y en este caso no cumple, ¿no? Porque solamente resiste 203 de lo que debería resistir 440. Ahora, bueno, por lo tanto, lo que podemos hacer es actualizar la malla del muro. Podríamos colocar tal vez 3 cuartos, ¿no? Algunos se asustan, ¿no? Los que no conocen el diseño según el ACI, cuando ven, digamos, refuerzo horizontal en el muro de 3 cuartos o 5 octavos, se asustan, porque creen que debe ser media pulgada, ¿no? Esa era una mala práctica que sigue incluso presente hoy en día. Normalmente, como les digo, el diseño por capacidad a corte de los muros exige diámetros mayores, ¿no? Entonces, en realidad es algo normal si es que uno se pone a leer. Entonces, bien, aquí tenemos, por ejemplo, la cortante máxima que puede resistir la sección. Es decir, no podemos, por ejemplo, aquí yo le estoy colocando 3 cuartos cada 15. Si bien es cierto, aquí
la capacidad de corte teórica excede la cortante última de diseño, eso no significa que está bien, porque aquí recuerden que la resistencia no puede exceder este límite, ¿no? ¿Qué significa esto? Si yo tengo una demanda de 400 y el límite es casi 300, significa que el espesor es insuficiente para controlar corte. Yo como experiencia personal les puedo compartir de que muchas veces es preferible que hagan el cálculo este aquí primero antes del diseño flexocompresión, porque uno puede hacer el diseño flexocompresión, le cumple todo con un espesor de 30 centímetros, ¿no? Y luego va al diseño a corte del muro y se da cuenta de que el espesor es insuficiente. Obviamente, si aumentamos el espesor del muro y también de los bordes, hay que optimizar el refuerzo longitudinal y es todo un proceso iterativo, ¿no? Pero yo les recomiendo que primero diseñen por corte, ¿no? Y cosa que definen el F'C, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, aquí vamos a incrementar, no sé cuánto era antes, vamos a incrementar a 28, probablemente a 35 megapascales, hasta que el V máximo cumpla, ¿no? En este caso, lo que estamos haciendo es, por ejemplo, incrementar a 28 megapascales y el espesor incrementar a 40 centímetros, de lo que era 30. Obviamente, al inicio creo que hicimos el cálculo con 21 megapascales, me parece, ¿no? A ver. Sí, con 21 megapascales, ¿no? Es por eso que eso ya te cambia el diseño flexocompresión, ¿no? Ya no es factible, digamos, mantener ese refuerzo que habíamos calculado al inicio. Por eso les decía, el diseño por corte podría ser al inicio, ¿no? Para tener mejor una idea del espesor, de la resistencia a concreto, etcétera. Entonces, bien, entonces una vez que ya está diseñado por corte, el muro, podríamos diseñar los bordes, ¿no? Y justamente ya habíamos visto que el C, nosotros ya teníamos el C que salía ciento y pico, ¿no? 163, aquí está, ¿no? Para el caso uno, para el caso 2 igual, porque es un muro simétrico. Y el C límite sale solo 93. Eso quiere decir, como el C es mayor que 93, sí requiere elementos de borde, tanto a la izquierda como a la derecha. ¿Qué longitud habrá que confinar? Aquí está, ¿no? Primero en altura. En altura nos dice que es 4,2 metros, que básicamente es la longitud del muro. Eso quiere decir que prácticamente si la longitud entre piso es 5 metros, confinaremos todo el primer piso, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos calculando el ancho mínimo. Recuerden que el ancho mínimo hay que cumplir esto o bien esto de aquí, ¿no? Esto de aquí, ¿recuerdan? Estas nuevas ecuaciones del código ACI. En este caso, vamos a ver de que cumplimos con esta segunda ecuación, es decir, la demanda capacidad de deformación inelástica, por lo cual podemos prescindir esta ecuación, ¿no? Que es que obviamente exige mayores espesores, ¿no? En este caso nos está exigiendo un espesor por lo menos de 45 centímetros en el borde, lo cual, como estamos cumpliendo esta expresión, pues se compensa, ¿no? Ya no es necesario satisfacer la anterior. Eso es lo que vimos en la teoría. Ahora, en cuanto a la longitud del borde confinado, es 125. Entonces, justamente está ocurriendo lo que les comentaba, porque la longitud en la cual nosotros hemos acomodado el refuerzo longitudinal, recuerden que solo era el 15% de F' de la longitud del muro, ¿no? Que era aquí está, 65 centímetros más o menos, era lo que nosotros hemos elegido para acomodar el refuerzo longitudinal. Pero en el cálculo nos está exigiendo una longitud del borde confinado, como pueden ver aquí, de 125 centímetros. Entonces le pueden colocar ahí estribos o grapas suplementarias para llenar esa longitud que necesita ser confinada, ¿no? Hay otra expresión que condiciona el borde o el espesor del borde dependiendo de la altura de piso. Esto sí es altura de piso, el HU. En este caso, la altura de entrepiso es 5,25 menos la altura de la losa. Tendríamos una altura libre de 4,95 que dividido entre 16 nos da el espesor mínimo del borde, ¿no? Entonces, hay varias formas de controlar, ¿no? Por ejemplo, aquí nos dice, si la distancia del eje neutro C entre L supera 3 octavos, que sí es el caso, entonces el espesor mínimo del borde debe ser 30 centímetros. Entonces, miren, hay que chequear el espesor del borde de tres formas. Esta es la primera, ¿no? Con estas, o bien esta, y con estas dos, ¿no? Entonces, hay que controlar el borde con varios chequeos, ¿no? Entonces eso lo pueden revisar. Lo otro que habíamos revisado en la parte teórica era el cálculo de, por ejemplo, la separación del refuerzo transversal, lo que les había hecho un pequeño ejemplo, entonces ya lo pueden revisar ustedes.
Y también el tema de las cuantías mínimas, ¿no? Tanto en la dirección X como en la dirección Y, hay que tener cuidado, ¿no? Como les decía. Por ejemplo, aquí proponemos una separación de estribos cada 10 centímetros. Aquí están las dimensiones del núcleo, del borde, ¿no? En este caso, las dimensiones del núcleo es 25 por 55, el área bruta del muro, del borde del muro, el área del núcleo del muro y calculamos las ecuaciones, ¿no? En este caso, el mayor de estos dos es 1,55. Si nosotros colocamos tres ramas, por ejemplo, en la dirección X, ¿no? En la dirección X quiere decir ramas paralelas al eje X, ¿no? Entonces, 2,13 cumple, ¿no? Si le pondrían 2 tal vez, vamos a ver, ya no cumple, ¿no? Por eso se le coloca 3 por lo menos. Esto también, como les dije, esto está condicionado al número de barras longitudinales que hemos colocado en el borde. Por eso que les decía que hay que tener cuidado a la hora de seleccionar la distribución. Obviamente hay que hacer la verificación también en la dirección y bueno, como tenemos un borde de este tipo, o sea, lo que nos dice este cálculo es que aquí estamos colocando un estribo y una rama al medio, ¿no? Es por eso que en la dirección X tenemos uno, 2 y 3. Es lo que está aquí, tres ramas. Pero en la dirección Y tenemos uno, 2, pero estamos colocando 5, ¿no? Eso quiere decir que acá hay tres grapas suplementarias, ¿no? Obviamente acorde al refuerzo longitudinal. Tenemos 5 y con esos 5 se supera la cuantía mínima, ¿no? 3,56 es mayor que 3,4. Entonces, como les decía, normalmente sale así, ¿no? La separación de los estribos en el borde sale cada 10 centímetros y todas las barras es necesario que estén confinadas desde mi punto de vista. No es requisito, ¿no? Pero es mejor confinarlas todas, ¿no? Ya sean con grapas o con estribos, ¿no? Además, igual, te va a exigir el código, debido a estas fórmulas, a estas cuantías mínimas, te va a exigir que confines todas, ¿no? No vas a tener opción. Más aún si colocas estribos o barras muy separadas, ¿no? Por eso les decía que lo ideal sería que esté entre, inclusive menos de 10, ¿no? Tal vez 7,5 a 12,5 en ese rango. Entonces, una vez que ustedes conocen todo este procedimiento, recién van a poder entrar a lo que sería esa hoja de cálculo que se les envió, ¿no? Ahora sí lo van a entender, revísenlo. Imagino que ya con esta revisión y lo van a poder entender y si tienen alguna consulta lo revisamos en clase, ¿no? Con gusto lo ven. Entonces, denle una revisada y eso sería en cuanto a muros. Bien, entonces, no sé si también han visto esta hoja de cálculo, porque aquí se aplica un concepto importante que quiero que vean ahora. O, bueno, hoy día lo que vamos a hacer es, vamos a tratar de programar lo que sería ya el gráfico de vigas de acoplamiento, porque también es parte de lo que son muros, ¿no? Entonces, con eso ya terminaríamos esa parte para poder, ya la siguiente clase empezar con lo que son cimentaciones, ¿no? Ya, hasta este punto tienen alguna consulta. A ver, creo que ya no están, ¿no? ¿Quieren que hagamos vigas de acoplamiento o quieren descansar? Porque si no dicen nada, entonces...
Ya, muy bien. A ver, el ingeniero Jonathan tiene una consulta. Adelante, colega. Puede prender su micro o si desea puede escribir. Mm, miren, yo recomendaría, así en estricto rigor, 4 centímetros en los bordes y en el alma podría ser menor. O sea, en el alma podría ser 2,5. O sea, siguiendo los requisitos del código, ¿no? Ya, pero es un poco difícil eso, ¿no? Ya 4 centímetros a todo y punto. Así como si fuesen columnas y vigas, ¿no? Ya, entonces, ya miren, colegas, esta, a ver, ¿en qué parte implicaría un doblado? ¿En qué parte del borde? Mm, De por sí van a tener que doblar un poco, ¿no? A ver, lo que nos menciona el colega es esto, ¿no? Miren, cuando nosotros tenemos un borde o un muro de igual espesor que el borde, ¿no? O sea, el alma tiene el mismo espesor que el borde, tenemos aquí el acero en el alma, ¿no? Normalmente van a tener que forzar un poco siempre aquí, ¿no? No sé si notan aquí un pequeño forcejeo, o lo voy a exagerar aquí, para que ingrese al borde como tal, ¿no? Porque aquí tenemos barras longitudinales, ¿no? Entonces, de por sí van a tener que forzar un poco este acero de aquí, ¿no? Van a tener que doblarlo un poco, como me menciona, para ingresar al elemento de borde, ¿no? Esto no va afuera, va adentro, tiene que anclar dentro del borde, ¿no? Ojo con eso, el refuerzo en el alma, porque esto es lo que resiste corte, ¿no? Entonces, miren, estimados, vamos a ver los requisitos de muros rápidamente, de vigas, perdón, de vigas de acoplamiento, porque es muy rápido. No, las barras sí se pueden doblar mientras no se, o sea, mientras no se excedan los límites permitidos, sí se puede doblar, ¿no? No hay ningún problema. Obviamente no se va a doblar un ángulo muy grande, ¿no? Nos dice, para que el borde sea igual que el alma debe ser un espesor grande. Mm, o sea, esto depende de muchas cosas, ¿no? Si el borde que nos pide el cálculo, por ejemplo, es 30 centímetros, 35 así, ¿no? Eso hay que compararlo con el espesor que nos pide el cortante, ¿no? O sea, miren, tienen que entender una cosa. El espesor del borde es un cálculo, ¿no? Es otro cálculo. Y el espesor de esto generalmente es por cortante, ¿no? Y esto, a ver, lo vamos a llamar por demanda inelástica de deformación, ¿no? Demanda inelástica de deformación. Entonces, esto obviamente es muy diferente, ¿no? Vamos por aquí a requerir un espesor 1 y por aquí vamos a requerir un espesor 2, ¿no? Ya depende del diseñador y también de cuestiones arquitectónicas, ¿no? Tal vez por cuestiones arquitectónicas se prefiere un muro uniforme, ¿no? Entonces ya cogen el más crítico de estos dos, ¿no? Pero como han visto, corresponde a cálculos diferentes, ¿no? Entonces, además, muchas veces el elemento de borde funciona como columna, así que también vamos a tener estos casos, ¿no? Como les decía, unos elementos de borde de mayor dimensión que el alma, ¿no? Entonces, en ese sentido, este, también es común eso, ¿no? De que el borde sea como una columna. Y valga la aclaración, hay que tener cuidado al modelar eso, ¿no? Tienen que modelar en el ETABS como todo como shell. No pueden ahí ponerle un frame, ¿no? Causa problemas en la lectura de resultados. Ya, entonces, el detallado del horizontal en el elemento verde que es con ah, ya, muy buena consulta, ¿no? Tal vez se refiere a, en el caso de que el elemento de borde sea una columna, entonces, si usted se refiere si el detallado de los estribos, ¿a esto se refiere o a qué parte? O al refuerzo horizontal del alma del muro. ¿A dónde es más o menos su consulta?
en el detallado del estribaje del elemento de borde, que es una columna, o del... Miren, gracias por la consulta porque eso da lugar a esto, ¿no? Si lo vemos en altura, como justamente lo que me mandó un colega, una foto, a ver, no sé si... Aquí está, ¿no? Por ejemplo, en una columna, los estribos pueden estar estrechamente separados aquí y en el centro un poquito más holgado, ¿no? Como pueden ver. Si esto es el elemento de borde especial en altura, ya saben cómo calcularla en altura el elemento de borde especial, no podemos hacer esto, ¿no? O sea, si es que el elemento de borde, o perdón, si la columna es un elemento de borde, la separación de estribos es igual en toda la altura, ¿no? No es como aquí en columnas, en estas zonas, ¿no? Es muy diferente. Entonces, tengan cuidado a la hora de detallar eso. Era un error común también, ¿no? De que en los elementos de borde lo colocan como si fuese columna los estribos, ¿no? 5 a 10 y el resto a 25, eso está mal, ¿no? Y en cuanto a la armadura horizontal del muro, no hay ningún problema, ¿no? Solo tiene que anclar también este elemento de borde, ¿no? O sea, es decir que si digamos tenemos esto, ¿no? Imaginemos, tenemos aquí el borde o el alma del muro y aquí tenemos una columna de 30 centímetros. Hay que asegurarnos de que, ¿no? Este refuerzo horizontal ancle en esta longitud de 30 centímetros, ¿no? Y si no ancla, pues habrá que confinar aquí mejor un poco más, ¿no? ¿Qué es lo que se recomienda? Traten de confinar o colocar un estribo por lo menos que penetre 15 centímetros dentro del alma aquí. Se le coloca un estribo así tal vez, un estribo así largo. Entonces su elemento de borde ya no es 30 centímetros, sino es 45 centímetros. Obviamente el anclaje de esta barra, imaginemos 3/4, puede que cumpla aquí, más no aquí, ¿no? Entonces tengan cuidado también. Entonces, ¿entendió los dos casos? Muy buenas consultas, ¿no? Así debería ser. Otra consulta. En caso de que el acero longitudinal de la columna no coincida con la parte, con los horizontales del muro, ¿se pondría otros longitudinales de donde termina el muro para que se ancle ahí, para que se tenga el doblez o del horizontal o cómo sería? Mm, a ver, lo que entiendo es esto. En el caso de que no coincida el refuerzo vertical, ¿entendí esto de aquí? Con este de aquí, con el de la columna, o no entendí bien. Sí, sí, así, pero en la parte donde se hace el gancho del horizontal del muro. O sea, este refuerzo del alma termina aquí, ¿no? Ahí acaba. Aquí ya le colocamos el refuerzo de la columna como tal, ¿no? En el caso de que sea una columna o si es el elemento de borde, ¿no? Entonces no me queda claro tanto la consulta. Ahí en esos ganchos que tiene al final, el que penetra el horizontal en la columna, ese para amarrarlo, se podría decir a la columna. Ah, ya. Se refiere aquí digamos aquí estas barras que tendrían que existir para doblar el refuerzo horizontal, algo así. Eso, sí, ese mismo. Ya. Entonces podemos ayudarnos de esta imagen. No, entonces, como pueden ver aquí, no necesita, o sea, necesitamos doblar, pero eso no significa que necesariamente tengamos que aquí amarrar, ¿no? O tendría que abrazar una barra como tal, ¿no? Entiendo, pero constructivamente se queda así como un tipo volado. No, o sea, no se amarraría con algo por ahí para que no se doble o algo así. Es que es algo similar a cuando nosotros doblamos, por ejemplo, el refuerzo en una viga, ¿no? Imagínense una viga. Tenemos aquí el refuerzo y lo doblamos, ¿no? No es que aquí haya algo, ¿no? Que lo contenga, digamos, ¿no? Es simplemente un doblez, ¿no? Es algo similar aquí, ¿no? O sea, no necesita tener ahí. Sí se puede doblar, ¿no? No hay ningún problema, sin necesidad, digamos, de una barra aquí, ¿no? Entiendo, gracias. Bueno, gracias a usted por las consultas. Entonces, han reactivado la clase, ¿no? De lo que estaba un poco muerta.
Aquí nos dice el ingeniero Jonathan Inge, entonces el E2 depende del 1.5 delta, desplazamiento inelástico. Claro, ¿no? No, recuerden que para el elemento de borde del E2, o sea, del borde, ¿no? Recuerden que son como tres o cuatro verificaciones, ¿no? Tengan cuidado, ¿no? Todo eso lo vimos, ¿no? Entonces, son varias verificaciones. Una de ellas es esto, lo que justamente tiene que ver con el desplazamiento inelástico del último piso, pero había otro, ¿no? Como por ejemplo cuando el C supera, aquí está, a ver, rápido nomás. Eh, Había otros requisitos, ¿no? Aquí está. Aquí está, ¿no? Si C entre L supera 3 octavos, el ancho debe ser mínimo 30 centímetros. Estamos hablando del ancho del elemento de borde, es decir, del E2, ¿no? Aquí también, el ancho mínimo del elemento de borde es mayor a la altura libre del entrepiso. HU es del entrepiso entre 16. O sea, son uno, 2, 3. Esto es como uno solo. Son tres controles, ¿no? Del elemento de borde. Entonces, con eso dimensionamos mínimamente el E2, ¿no? Y el E1 principalmente tiene que ver con el diseño cortante, ¿no? Es decir, como les decía en el ejemplo de cálculo, hay que asegurarnos de que no se excede este límite, ¿no? O sea, que la cortante ya amplificada, ¿no? Por capacidad, en realidad es un análisis iterativo, ¿no? Porque si se dan cuenta, la cortante por capacidad depende de la resistencia probable del muro a flexión. Entonces, es como que necesariamente tenemos que hacer un primer análisis, ¿no? Con un espesor tentativo del alma y calcular el momento probable, la cortante amplificada y verificar que no se excede este límite, ¿no? Eso es importante. Entonces, básicamente esto, ¿por qué condiciona el espesor del alma? Porque si ustedes ven esta figura, la resistencia acortante del muro no está dado por el área total, ¿no? El espesor del alma no influye, no, perdón, del borde. Lo que influye es el espesor del alma, miren aquí. Lo que resiste cortante es esto, miren, lo que está sombreado. No te importa si aquí el elemento de borde tiene mayor espesor, ¿no? Es por Inge, eso que, otra consulta, disculpe, que le interrumpa. Cuando son elementos así de bordes que son la columna, primero se diseña la columna como columna y con ese armado longitudinal, esa cuantía, se verifica con la cuantía que se debería tener en un elemento de borde y claro, rige la más crítica, al igual que la separación de estribos. sí, lo que pasa es que cuando nosotros modelamos así en caso de que fuese columna como shell, o sea, automáticamente va a capturar, digamos, a ver, primero hay que remitirnos al código local, ¿no? En el caso de Perú, por ejemplo, lo que nos dice el código es de que si le llega una viga transversal a este muro, o sea, es decir, si es como una columna en el otro sentido, o sea, imaginemos que aquí llega una viga, ¿no? Obviamente, en este sentido, este elemento de borde forma parte de un pórtico, ¿no? Entonces, el código nos dice que tenemos que calcular un ancho efectivo, ¿no? Se calcula un ancho efectivo. Obviamente, en estos casos solo se considera este ancho, ¿no? Pero si fuese de espesor uniforme el muro, imaginemos así, podríamos calcular este ancho efectivo, ¿no? Una vez que calculamos este ancho efectivo, esta zona lo diseñamos como columna, con las solicitaciones de estos pórticos, ¿no? O de estas vigas que llegan a esta, ¿no? Obviamente eso probablemente requiera mayor solicitación, ¿no? Entonces habrá que verificar el diseño individual como columna y luego como parte integral del muro. Así sería, en dos etapas, ¿no? Ahora recuerden que si estaríamos diseñando y que si fuesen pórticos especiales estos, tendrían que verificarse también el criterio columna fuerte, viga débil en este borde, ¿no? Eso también sería otro aspecto. Un ejemplo, algo similar es lo que ocurre aquí. No sé si notan que este elemento de borde forma un pórtico aquí, ¿no? Pero a su vez es elemento de borde para el muro en la dirección Y. Entonces, justamente lo que ocasiona eso es que tengan diseños distintos. Eso lo pueden revisar en el ejemplo, ¿no? Inclusive el diseño de estribos es diferente, eh, ¿no? Por ejemplo, aquí, como es asimétrico, eso también es importante entender, como es asimétrico,
Por ejemplo, aquí requiere elemento de borde o hasta aquí, ¿no? Más o menos 1,10 m requiere. O sea, debemos colocarle aquí unas grapas suplementarias, no sé si se dan cuenta. Pero en el otro sentido no se requiere, ¿no? No se requiere. Obviamente eso también genera diseños probablemente asimétricos. Imaginemos que sea una columna que tiene altas demandas de flexión en el otro sentido, puede que necesite pues mayores cuantías que el otro borde, lo que condiciona también el diseño de los bordes, ¿no? Porque va a ser un muro asimétrico, ¿no? Entonces es importante también que tengan en cuenta, ¿no? Como pueden ver aquí. ¿Ya? Muy bien, muy buenas consultas. Está muy interesante lo que han comentado, ¿no? Es otra consulta, disculpe que moleste. No, 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 al contrario. En el ejemplo que usted tiene puesto ahí en el manual, no sé si se puede poner ahí, Tal vez. ahí en la planta. eh, en ciertos casos yo he visto que colegas le ponen la viga, que sería la viga de entrepiso, que pasa también por el muro. ¿Esta no sería una buena práctica o sería una mala práctica en el modelado y en el diseño? O varía en algo en el diseño? Sí, sí he visto que lo que hacen es esta viga, lo modelan de aquí hasta aquí, ¿no? A eso se refiere. Sí, Ya, solo habría que tener cuidado que no se esté duplicando la masa, ¿no? O que se considere la masa como es en realidad. Y habría que asignarle lo que, bueno, que es esa porción de la viga en realidad es una porción rígida, ¿no? O sea, sí se podría hacer, yo no lo recomiendo, ¿no? Pero si gustan, hay que tener cuidado, ¿no? Nada más de que se considere la masa como tal. En algunos casos, incluso la viga que atraviesa es de mayor espesor que la placa o que el muro, ¿no? Digamos, el muro tiene 40 centímetros y la viga tiene 50. Entonces, eso también he visto, o sea, es posible. Y para poder estimar la masa adecuada, claro, habría que atravesar el muro con la viga, ¿no? No, o sea, hay que tener claro. cuidado nada más. Hay que tener Y, y cuidado. ahí, y ahí se le pone zona rígida, en este caso, a todo lo que está embebido en el muro. Claro, hay que asignarle ciertas cosas, ¿no? Como para que te dé, claro, los valores de interés, ¿no? No nos interesaría los valores que están en esta zona de la viga, ¿no? Tendría que también comportarse monolíticamente con el muro. También me parece que se puede aplicar ciertas restricciones, ¿no? Para que como que en el modelo se embeba, en otras palabras, ¿no? Que sea parte del muro. Claro, porque Eso otro puede. comentario que escuchaba era que en esas partes se les pondría como spandrel, creo que era la propiedad. Ah, claro, también. Ujú. Claro, el spandrel es como vigas de acoplamiento, también podría ser, ¿no? Se utiliza generalmente para eso. Ujú, podría ser también. O sea, hay que tener cuidado nada más, de que se puede, se puede. No hay que ver, ¿no? Justamente lo que les comentaba era de que aquí esto no lo modelen como frame. En aquí esto es hecho a propósito, ¿no? Justamente esto ya lo he verificado yo muchas veces y este no fue la excepción, ¿no? También quise ver qué efecto tiene. Y obviamente, ustedes lo pueden hacer, ¿no? Si modelan así como shell y esto como frame y evalúan los momentos en el muro y luego diseñan la columna como columna y luego lo modelan todo como shell, van a ver que los resultados que dan son totalmente distintos, ¿no? Altera. Inclusive para el diseño de la cimentación también te va a alterar, ¿no? ¿No? A pesar de que se le puede asignar que la columna, digamos, se amarre al muro, puede generar algún tipo de problema, ¿no? Entonces hay que tener, digamos, ciertos conocimientos para hacer ese tipo de cosas, ¿no? O como lo que comenta el colega, ¿no? De atravesar el muro con una viga. No, asegúrense, si ustedes tienen las bases sólidas de modelamiento y de método de elementos finitos, si saben lo que está haciendo el programa, adelante, ¿no? Pueden hacer cualquier cosa, pero si no saben lo que realmente está haciendo, si no saben lo que son, digamos, condiciones amo maestro, por ejemplo, que es lo que se utiliza aquí, si no saben matemáticamente qué es lo que está haciendo el programa, entonces mejor traten de no así mezclar, ¿no? Los elementos frame con los elementos shell. Así como está modelado
entre el eje B y el eje C, la viga que empieza en la columna, allá, ahí, empieza en B y termina, ancla en el muro, ahí. Eh, eh, ¿Qué detallamiento tendría esa viga en el apoyo en el muro? ¿Qué consideraciones deberíamos tener? Ya, muy bien. En realidad, constructivamente el refuerzo de la viga continúa, ¿no? Y básicamente en esta intersección, ya es que no lo tengo los planos a la mano, ¿no? Pero básicamente en elevación, por ejemplo, o sea, aquí tenemos, a ver, más o menos así va a ser la viga, ¿no? Aquí tenemos la columna, tenemos la viga y aquí inicia el muro. Más o menos así es, ¿no? Ya, lo que pasa es que obviamente por sentido un poco común, los momentos flectores aquí van a ser altos, ¿no? Entonces, atraviesa un refuerzo. Si ustedes incluso lo pudieran acabar ahí el refuerzo de la viga, ¿no? Y aquí podría iniciar otro, ¿no? Pero no, obviamente eso no se hace. Lo que se hace es continuar un refuerzo, ¿no? Inclusive se aprovecha estas zonas para el empalme, ¿no? Pueden aquí inclusive hacer algunos empalmes, aquí. Y obviamente aquí hay refuerzo adicional, ¿no? En la viga. Que eso sí puede morir por ahí, ¿no? Porque necesitamos, acá va a haber momentos grandes, ¿no? Negativos, cerca al muro. Otra consideración es que hay que cuidar esta longitud, lo que les dije, ¿no? Para pórticos especiales hay que cuidar de que esta longitud, en comparación al peralte de la viga, que viene a ser este H, ¿recuerdan la relación que debe existir para que sea una viga dúctil? ¿Alguien Mayor de recuerda? 2. Dos, creo que es Número cuatro, 4. cuatro creo. 4. Sí, sí. Bueno, Entonces, bueno, eso básicamente. Mayor detalle ahí, creo que no. Y ingeniero, ¿y el estribaje ahí en la zona del muro se mantiene o se puede obviar? Aquí, De la viga. aquí. ¿O en qué parte? Claro, en toda la zona de donde van a ser los empalmes, se podría decir, del acero longitudinal de la viga. Ah, ya. Mm, buena consulta. Sí, se refiere a que los estribos aquí, ¿no? ¿A eso se refiere? Sí, ahí y en toda la longitud del muro. No, la verdad yo he visto que no colocan estribos ahí. Y le soy sincero, a ver, déjeme pensar rápidamente. Creo que no sería del todo necesario. Sí, no, yo creo que sí, ¿no? Por cuestión de montaje puede ser. No, claro, está como que, no, el ingeniero Yondado nos dice que estaría cubierto por el acero longitudinal del alma. Yo creo que sí. Yo creo que ¿Y si no. la viga tuviera mayor base que el muro? Sí la vi. No, claro, ahí sí, ¿no? O se refiere a que, como les dije, sí hay casos, ¿no? Donde, por ejemplo, tenemos aquí, imagínense que el muro es algo así. Y la viga es más gruesa, ¿no? O sea, la viga es así. O sea, sí hay eso, ¿no? No, no se asusten, tampoco es que esté mal. Sí, sí es factible eso, ¿no? Entonces, en ese caso, no, obviamente, inclusive aquí la sección crítica, o sea, se estriba, ¿no? Todo esto se estriba, ¿no? Como sea, esta zona, ¿no? Ahí sí, no, ahí sí no podríamos, prescindir de los estribos ni nada. Pero en aquí me parece que no, ¿no? No he visto que coloquen los estribos. Ahora, yo creo que no es del todo necesario, ¿no? Además, sí, no hay, si se ponen a pensar, ahí no hay demandas de esfuerzos altos en esas barras, ¿o sí? O sea, déjenme pensarlo, ¿no? Déjenme darle una analizada para poder darles una respuesta más, más acertada. Pero, a ver, ¿ustedes qué creen, no? Así, un poco instinto. A mi parecer, no debería, porque sería como la longitudinal del muro, la horizontal del muro. Yo creo que sí, ¿no? Algo así también.
Habría que analizarlo, ¿no? Son ya detallitos, ¿no? Un poquito que es bueno que tengamos en cuenta. Ese es un poco el detalle cuando el ingeniero estructural hace el diseño, generalmente lo pasamos, ¿no? Al encargado que hace la parte del dibujo, ¿no? O del detallado. Hay que estar sigueteando, hay que estar de la mano, ¿no? Hay que estar cuidando esos temas. Entonces es importante también que haya buena coordinación entre nuestro diseño y todo lo que se representa en los planos, ¿no? Bastante interesante las consultas que han hecho. Está muy bien. Y que una Les consulta, agradezco una mucho. última consulta. Sí, adelante, colega. En la parte del elemento de borde, el muro que está de manera horizontal, esa columna que forma en el sentido Y, eh, ¿es necesario realizar la verificación biaxial? ¿En cuál? A ver, en En el esta. del centro, bueno, el de la esquina sí, no es obviamente el del centro, que está más en el eje C. Ah, esta tal vez, esta. Sí, esa o la de más al centro. ¿Es necesario o basta con la verificación uniaxial? Se refiere si lo diseñamos como columna ese borde. Al momento de verificar, claro, en el otro sentido se va a verificar como columna, ¿no? Mm, o sea, yo creo que o sea, es que en realidad el chequeo como columna que exige el código, porque sí saben, ¿no? A ver, los que son de Perú sí saben, ¿no? Que el código E060 nos dice que diseñemos como columna ese borde. Los demás que no son de Perú, e incluso el ACI nos dice, ¿no? O sea, no nos dice como la norma peruana, o sea, la norma peruana ya lo ha interpretado, ¿no? Ahí explícitamente nos dice ya, diseñe como columna. El código ACI no dice eso, sino lo que nos dice es que diseñemos esa zona del muro para que resista las las solicitaciones que llegan de forma transversal. Ahora, obviamente eso da lugar a diferentes interpretaciones, por eso les hago la consulta. Los que no son de Perú tal vez saben algo que dice al respecto en su código, porque miren, el diseño de la columna como tal, o sea, no es que sea una columna, ¿no? De alguna forma va a estar amarrado al muro y su comportamiento es obviamente no es individual. Por eso que yo no estoy muy de acuerdo con esa interpretación de la norma peruana. O sea, yo sería más de la idea o sea, lo que dice el código base y como tal es revisar para cargas locales, ¿no? O sea, imagínense obviamente ese borde del muro va a estar sometido a mayor carga axial producto de las vigas que llegan. Lo que yo entendería, o sea, porque inclusive, o sea, sí lo hago, ¿no? Pero yo no, la verdad es que yo revisar el criterio columna fuerte viga débil aquí en esta dirección Y, no me parece algo tan lógico, ¿no? Porque no es pues un elemento solitario, ¿no? Por eso es que yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero lo que sí entiendo yo del código ACI es de que, obviamente, como les decía, esta viga va a transmitir mayor carga aquí, esta viga también va a transmitir mayor carga, y obviamente hay que tener en cuenta que ese borde va a estar sometido a mayor carga axial, ¿no? Y tener en cuenta eso en el diseño. Entonces, lo que yo haría estrictamente es, sí, podría verificar en flexión biaxial, ¿no? Si este muro fuese de otra forma, ¿no? Tal vez un muro un poquito más en L, algo así. Pero como es un muro recto, no, la verdad es que yo prescindiría, ¿no? Porque inclusive, si es que habría flexión importante en la longitud del eje débil del muro, lo va a tomar aquí la columna, ¿no? O el borde. Por eso hay que dotarle resistencia adecuada, ¿no? O sea, hay que tratar de usar nuestro criterio ahí e interpretar adecuadamente lo que dice el código, ¿no? Pero verificar con flexión biaxial como tal, mm, no, además yo creo que, bueno, habría que evaluar, ¿no? Los momentos que transmite la viga al borde también, o sea, es todo un análisis, ¿no? Pero así, digamos, en resumen, en términos sencillos, yo no lo vería tan necesario, ¿no? Porque en realidad lo que va a flexionar al muro en este sentido en la dirección débil, o sea, el muro es un muro monolítico, ¿no? O sea, va a resistir como una sección como tal, ¿no? O sea, no es que este borde se va a flexionar más, ¿no? O sea, no sé si me dejo entender. Por eso les decía, es un poco discutible lo que menciona el código o la E060 aquí, ¿no?
Yo creo que mejor habría que revisar el mismo ACI y dar una interpretación un poquito más razonable a eso, ¿no? ¿Ya? Inge, buenas noches. Una consultita. No lo había entendido bien. ¿Por qué no debemos pasar las vigas en las placas? O sea, veo una discontinuidad de vigas, ¿no? En el eje 2. En Claro, el eje 2. sí, ¿A pero qué se debe? no, yo le haría o sea, yo primero, yo le voy a responder, pero yo le hago la consulta antes de que yo le responda. Eh, ¿Por qué yo debería cruzar la viga? Bueno, desde un punto de vista como la aligerada está en esa dirección para que, como es una membrana, para que pueda repartir las cargas, ¿no? Porque si yo lo dejo así, creo que te bota un error, no repartiría bien la carga. Ya entendí. Ujú. Claro. Ya, Es por eso que yo he intentado, sí he hecho ese modelo una vez, pero me botaba error, o sea, la carga del aligerado en esa dirección no me botaba error, me decía que no se está transfiriendo bien, porque la membrana tendría que estar bordeada en sus cuatro lados para que pueda transferir la carga. claro. ¿Y qué pasaría si lo divido la membrana así y luego así? ¿Tampoco transmitiría al muro? Yo creo que sí transmitiría o no. No, tendría que estar bordeada con elemento frame, creo. No estoy tan seguro, pero sí en algunos casos me botaba error. O otros me habían recomendado que lo empalme como una viga o sea, como una viga que no tiene rigidez, ¿no? O sea que se puede. Ajá, ajá, claro. Sí, 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 con un no, ¿no? Algo así. Ajá, exacto. Yo creo que eso sería lo más razonable, ¿no? Ahora, pero si fuese un shell, no creo que haya problema, ¿no? La losa sí va a transmitir los esfuerzos al muro. El problema es cuando es membrana, ¿no? Ahí sí, a mí también mm, sí me hizo pensar esa parte. Déjeme, habría que revisarlo, ¿no? Usted también podría hacer esa pequeña verificación para estar un poco seguros. Yo también lo voy a hacer, ¿no? Para poder darles más alcance. Pero como le repito, no me salía error, por eso le decía, ¿por qué no pasar la viga, no? Claro. Aparte también que no se estaría considerando esa pequeña masa, ¿no? En el análisis. Pero físicamente aquí no va a existir esa, o sea, la viga, o sea, si consideras, por ejemplo, la viga aquí es del mismo espesor que el muro, ¿no? Entonces, en cuanto a masa, no creo que habría problemas. Lo que sí tiene razón el colega es que puede existir aquí una mala transferencia de esfuerzo, de esfuerzos de la membrana hacia, hacia el perímetro, ¿no? Eso sí. Claro, claro. Pero en cuanto a masa, no creo, ¿no? O sí, a ver, analicemos. Tal vez estoy mal yo, ¿no? No sé. Según yo, no creo que haya problema en cuanto a masa. Al contrario, ¿no? Si modelo la vida, como que si no tengo cuidado, podría hasta duplicar ahí la masa, ¿no? ¿O cómo lo ven? No creo que incida mucho error, porque al final es una pequeña porción, ¿no? Pero más que todo es por la distribución, creo, o sea, ¿no? El tema de la membrana. Sí, sí, tiene mucha razón. Habría que hacer un ejemplo sencillo, ¿no? Y verificar cómo es que lo toma. Ah, pero en el caso de Shell creo que no, ¿no? Al contrario, Ah, no, si fuese Shell, sí, ahí sí, no habría ningún problema, ¿no? O sea, se puede discretizar a igual que la placa y la distribución se haría en el no, en cada punto de discretización se repartiría la carga. claro, sí, 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 sí. Ah, de acuerdo. Muchas gracias, ingeniero, por el aporte. Me ha hecho dar cuenta de un posible error, ¿no? Voy a revisarlo. Hace mucho tiempo que no me puse a pensar en ese aspecto. Muy amable, lo voy a revisar y lo comentamos. Si no es aquí, como usted también está en el otro curso, justamente ahí que estamos viendo tema de modelamiento, podemos discutirlo, ¿no? Muy amable más bien por la aclaración y por el aporte. Bien, no sé si tienen otra consulta. Ya se nos ha pasado la hora, quería ver un poco de vigas de acoplamiento. Miren, vamos a hacer una cosa. La siguiente clase, revisen la parte teórica, es muy cortita, ¿no? O sea, miren, esta parte de vigas de acople es muy cortita. ¿Por qué?
Porque lo que yo quiero que entiendan ustedes es que nosotros podemos confinar de dos diferentes maneras las vigas de acoplamiento. Uno es colocando el refuerzo transversal en el grupo de barras diagonales directamente, o sea, solo confinar el grupo de barras diagonales, o la otra opción es colocar solamente estribos en la sección completa. Obviamente es más cuantía, menor separación, y ya se deja libre, ¿no? Las barras diagonales, para que nosotros, bueno, constructivamente eso es más limpio, ¿no? ¿Por qué les digo esto, no? Porque justamente para poder, digamos, hacer una memoria o una hoja de cálculo bastante útil, tendríamos que programar el gráfico, ¿no? Justamente eso yo les quería enseñar ahora. Les estoy mostrando brevemente nomás cómo podemos automatizar eso. Y tenemos que hacer transformación de coordenadas, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí estoy graficando los estribos y lo quiero rotar, ¿no? Justamente esa parte es lo que quería mostrarles o practicar esta clase, pero bueno, teníamos que todavía cubrir algunos temas de muro, ¿no? Entonces, la clase siguiente lo que vamos a hacer es justamente lo que yo quiero es, no sé si recuerdan en vigas, también quiero que revisen y repasen esa parte, hacer condicionales, ¿no? O sea, lo que yo quiero hacer en el MATCAT es que nosotros seleccionamos opción uno, opción 2 y automáticamente o bien cambia a este gráfico o bien cambia a este otro. Ese va a ser el objetivo de la siguiente clase. ¿Sí? Entonces, al menos tener una idea, ¿no? Cuándo aplicar uno, cuándo aplicar el otro. No, en realidad es elección del diseñador, pero cómo diseñar los estribos, eso sí, al menos denle una repasadita, una leída, ¿no? Y ahora recuerden que en Vigas hemos hecho, ¿no? Esas gráficas condicionales, no sé si recuerdan, hemos hecho. Entonces vamos a tener que recordar y un poco de transformación de coordenadas, ¿no? Bueno, pero lo veremos en la siguiente clase, ya va a ser netamente práctica la siguiente. Por eso es que quiero que repasen la teoría para que ya no nos quedemos ahí viendo esta parte, ¿no? Más que todo agarremos el MATCAT y programemos esa parte gráfica, porque el cálculo es muy ligero. Lo que nos podría consumir más tiempo es el tema de la presentación gráfica, ¿no? Porque es importante, ¿no? Para poder presentar nuestros resultados, ¿no? Entonces, en eso quedamos, colegas. No sé si tienen alguna consulta. Muy bien, parece que no hay otra consulta. Nos vemos entonces el día jueves. Que tengan muy buenas noches, estimados. Muchas gracias a todos por las consultas y por su participación en la clase. Nos vemos.